En este video tutorial vamos a exponer los elementos básicos para obtener la distribución de una función de una variable continua cuando la transformación genera una variable del tipo mixto. Cuando la derivada de la función y igual a g de x en aquellos puntos donde obviamente exista presenta intervalos en donde es nula y también intervalos en donde no es nula. En otras palabras, cuando su gráfica presenta tramos horizontales y tramos no horizontales, se origina una variable del tipo mixta. La función de probabilidad asociada con dicha variable la podemos escribir como la unión de dos pseudofunciones, una correspondiente a la parte discreta que hemos denotado por f sub y supra d y la otra correspondiente a la parte continua que hemos denotado como f sub y supra c. En ambas situaciones se aplican por separado las técnicas vistas en los videos anteriores. Denotemos por r sub y supra c el rango correspondiente a la parte continua y por r sub y supra d el rango de y correspondiente a la parte discreta. De manera tal que la función de probabilidades de y se puede expresar en la forma en que estamos mostrando en pantalla. Ejemplo 1. Sea x una variable continua con función de densidad continua dada en la siguiente expresión. Se nos pide hallar la distribución de la variable y relacionada con x mediante la siguiente transformación. Es fácil ver o reconocer cuando una transformación es del tipo mixto, simple y llanamente observando su derivada. Esta derivada debe contener intervalos no nulos y también intervalos nulos. Es así como la derivada de la transformación vale 0 en esta unión de intervalos y vale 2 en el intervalo 0, 2. Gráficamente se tiene la siguiente figura. Observe que en tramos horizontales es donde la derivada vale 0 y en el tramo inclinado la derivada es distinta de 0. Además, pues, los valores que toma la variable y, la parte discreta está formada por menos 2, menos 1, 1 y 3, mientras que la parte continua es el intervalo 0, 2, en donde hemos excluido el 1 porque el 1 ya cae dentro de la parte discreta. Es por eso que el intervalo 0, 2 se ha particionado de la manera siguiente. Es obvio que el rango entonces de la parte discreta es el conjunto menos 2, menos 1, 1, 3, mientras que el rango de la parte continua, como ya dijimos antes, es el intervalo 0, 2, excluyendo el 1 que pertenece pues al conjunto discreto. Vamos a analizar ahora la parte discreta. Recordemos entonces que los valores de y son menos 2, menos 1, 3 y 1. Y ocurren pues en estos subdominios de x. Es así entonces como la función de masa en menos 2 es la integral entre menos 2 y menos 1 de la función de densidad. La función de masa en menos 1 es la integral entre menos 1 y 0 de la función de densidad. La función de masa en 3, pues es la integral entre 2 y 3. Y finalmente la función de masa en 1 es la integral entre 3 y 4.
Vamos a analizar ahora la parte continua. Ustedes verán, pues, en la parte continua, la función de densidad sigue siendo la misma. La imagen inversa es y, su derivada en valor absoluto es 1, y aplicando el teorema de la función monótona, se tiene que la pseudofunción de densidad de la parte continua es la función de densidad evaluada en g a la menos 1 por el valor absoluto de la derivada. Para y, obviamente, entre 0 y 2, del cual, por las cuestiones que hemos visto anteriormente, hemos quitado el 1, ya que este pertenece a la parte discreta. En definitiva, se tiene la función de probabilidad de dicha variable. Ejemplo 2. En este ejemplo 2, hemos querido resaltar la idea del caso en el cual la función de densidad de la variable x tiene varias reglas de correspondencia y la transformación genera una variable mixta que es la misma, obviamente, del ejemplo 1. La gráfica la estamos mostrando en pantalla. Observemos, pues, que la gráfica de y versus x es la misma. Sin embargo, en el conjunto correspondiente a la variación de la x, hemos resaltado aquellos intervalos en los cuales hay un cambio en la regla de correspondencia. Así pues que desde menos 2 a menos 1 medio, esto es noveno, desde menos 1 medio hasta 1 es 8x cuadrado sobre 9, y desde 1 hasta 4 es 2x sobre 45. El rango, pues, de la variable y es el mismo que en el ejemplo 1, la parte discreta y la parte continua. Lo que va a cambiar, obviamente, son las expresiones que nos permiten calcular la función de masa en este punto y la pseudofunción de densidad en este otro. Vamos a analizar entonces ahora la parte discreta. Observemos que y es igual a menos 2 cuando x está entre menos 2 y menos 1 con esta densidad. Y eso origina esta probabilidad. Y es igual a menos 1 cuando la x está entre menos 1 y menos 1 medio, pero con esta densidad, unido con la x entre menos 1 medio y 0 con esta otra densidad. Y ahí pues la suma de las dos integrales, dando la siguiente probabilidad. En la función de masa o pseudo función de masa en 1, pues es la integral entre 3 y 4 de 2x sobre 45. Y la pseudo función de masa de y en 3, o mejor dicho, la probabilidad de que y es igual a 3, es la integral entre 2 y 3 de 2x sobre 45. Tenemos aquí entonces la parte discreta. Analicemos la parte continua. En el primer intervalo, pues, se presenta la siguiente función de densidad. Los valores de la variable y de 0 a 1, la inversa y, valor absoluto de la derivada de la inversa es 1, y aplicando el teorema de la función monótona, se tiene pues la expresión que se está mostrando aquí en pantalla. En el intervalo a sub 2, pues cambia la función de densidad manteniéndose la inversa y su derivada. Y aplicando el teorema de la función monótona, se tiene la pseudofunción de densidad. Y en resumen, se tiene la parte discreta y las dos pseudofunciones de densidad que hemos obtenido. Además decir, este valor más este, más este, más este, más la integral acá, más la integral acá, debe ser igual a 1. Ejemplo 3. Ahora vamos a considerar, pues, una variable continua, también con varias reglas de correspondencia, y la variable o la transformación de y con respecto a x dada acá. Si observamos, pues acá la derivada de 0 es un valor puntual. Acá la derivada es distinta de 0, al igual que acá. De manera tal que aquí se generan valores discretos, y igual a 1, y igual a 3, y valores continuos.
En pantalla estamos observando la gráfica de la transformación en donde hemos colocado pues la parte discreta, que son tramos horizontales, y la parte inclinada. Además, sobre el eje de las X hemos colocado los intervalos en donde cambia la regla de correspondencia de la densidad. En el rango de Y discreto, los valores puntuales que puede tomar Y corresponden a las tramos horizontales, el 1 y el 3. La parte continua pues va desde 1/2 hasta 5. Posteriormente, este rango se particionará en función de las reglas de correspondencia y de las imágenes inversas que puedan suscitarse. Para la parte discreta, pues obviamente la función en 1 es la probabilidad de que y es igual a 1, que vale 1, cuando la x se encuentra entre menos 2 y menos 1 con esta función de densidad. Y igual a 3, aquí hay dos intervalos. Y vale 3 cuando la x esté entre 2 y 3 o la x esté entre 5 y 6. Entre 2 y 3 con esta densidad y entre 5 y 6 con esta otra, dando origen pues a esta suma de integrales. La parte continua, entonces, la hemos subdividido en varias regiones. Bueno, la primera de 1/2 a 5, porque en esta región rige una sola ley, una sola inversa. Es así como esto da origen, aplicando el teorema de la función monótona, a esta función o pseudofunción de densidad que la hemos denotado como f sub y supra c sub 1 para alfa 1/2 y beta igual a 5. En A sub 2, pues aquí la inversa tiene una ley y la densidad tiene otra ley distinta al caso anterior. Y el rango es de 3 a 4 y aplicando el teorema de la función monótona se genera esta pseudofunción de densidad. En caso A sub 3, la X va de 4 a 5 con esta ley, la Y de 2 a 3, y aplicando el teorema de la función monótona se obtiene la siguiente pseudofunción de densidad. Ahora debemos sumar las funciones de densidad, pero para ello hay que subdividir pues intervalos. Tenemos que de menos 1/2 a 2, o mejor dicho, de 1/2 a 2, rige la f sub y super c sub 1. De 2 a 3, la f sub y super c sub 1 y la f sub y super c sub 3. De 3 a 4, la f sub y super c sub 1 y f sub y super c sub 2. Y de 4 a 5 solamente está la f sub y super c sub 1. Bueno, y por lo tanto, la parte continua se escribe de esta manera. Sustituyendo estas expresiones, digamos que esta es la parte continua. Y ahora, en definitiva, se tiene la siguiente función de probabilidad de la variable mixta. Espero que este video tutorial les haya sido de alguna ayuda. Les habló Adelmo Fernández y será hasta la próxima oportunidad.